La vivienda es una situación muy difícil aquí en Luxemburgo. La lechuga aquí vale a 2,25. Los precios están picantes. Bienvenidos a otra ruta. En este video vamos a estar hablando sobre costo de vida, o en otras palabras, dinero. Ahora nos encontramos en Luxemburgo, uno de los países más pequeños de toda Europa, pero también uno de los más caros. Vamos a hablar sobre el salario mínimo, cómo se vive, y vamos a arrancar diciendo que el salario mínimo más alto de toda Europa se encuentra aquí. Estamos hablando de la módica cantidad de 2.257 euros. Pero, ¿qué se puede hacer con esa cantidad aquí? Vamos a descubrirlo. Antes de que empecemos a hablar de todos los gastos o de todo lo que se puede hacer con esta cantidad, es bueno que sepas que al igual que con todos los salarios, el salario mínimo se divide en dos niveles, en trabajadores cualificados y los no cualificados. Los no calificados son para las personas que son obreras, como que trabajan en la restauración, en la parte de las obras. Mientras que los trabajadores cualificados son aquellos que su trabajo requieren una cualificación profesional que se consigue normalmente a través de la educación. Ahora, si vienes del extranjero, no vayas a pensar que tus certificados y diplomas automáticamente se reconocen. No, para eso también hay ciertos requisitos, los cuales puedes encontrar en justarrived.lu. Y los trabajadores cualificados suelen ganar aproximadamente 20% más que los no cualificados. Por ejemplo, un ingeniero, programador puede estar alrededor de los 120.000 euros anuales. También se puede hablar de cuando eres manager o puestos de supervisores. Más o menos el rango está por los 90.000 euros anuales. Y bueno, hay súper sueldo para las personas que son directoras de compañías, ¿no? Ya pueden entender por qué se dice de que Luxemburgo es el país con el salario o uno de los salarios más altos de todo el mundo. Pero eso es hablando de entrada. Y si hablamos de gastos, ¿se considera también el más caro? Bueno, creo que está compitiendo entre uno de los países más caros de Europa y a nivel mundial, porque también hay que destacar que Suiza también es mucho más caro hablando en todos los sentidos. Ahora, ya que estamos en Luxemburgo, vamos a mostrarte cuánto gastamos cuando fuimos a desayunar en la mañana, allá en el centro de Luxemburgo. También entramos a un supermercado, pero esto te lo mostraremos más adelante porque estoy muy curioso de qué te parecen estos precios. Entonces, vamos a ver. Aquí entramos entonces a Downtown. Algo que sí hemos notado es que los precios están picantes. Como pueden ver, el promedio de los desayunos es entre 14 a 15 euros y el más económico sale a 12 euros. Lo cual, bueno, realmente aunque suene caro, valió la pena porque miren los platos que sirven. Me gusta. Tiene mucho pollo. Ahora hablemos de una de las cosas más importantes a la hora de mudarte a un país, que es la vivienda, la casa. ¿Cuánto dinero gastaríamos en el alquiler de una casa y qué tan difícil es conseguirla? Bueno, la vivienda es una situación muy difícil aquí en Luxemburgo, por eso también está la oportunidad de que personas se vayan a las fronteras como Francia, Alemania y Bélgica. Sí es un poco costoso porque muchas veces te piden 2 o 3 meses de adelanto para poder entrar a la casa. También si consigues la casa por agencia inmobiliaria tienes que pagar un mes extra, que ese mes lo pierdes prácticamente. Y bueno, estaríamos hablando de que el promedio de una casa aquí en Luxemburgo, de una habitación, depende del sitio, ¿no? Estaríamos hablando de 1.200 a 1.500 euros mensuales, entre 1 y 2 habitaciones. Si piensan que esto es mucho, esperen hasta el final porque estaremos mostrándote la suma de todos estos gastos. Ahora, todos sabemos que el alquiler no lo es todo. Aparte de esto, también hay otros gastos. Piensa en servicios como el agua, la electricidad y ese tipo de cosas. ¿Cuánto se gastaría en esto? Yo pago electricidad, la factura es bimensual y estoy hablando de 100 euros cada 2 meses, es decir, 50 euros mensuales. Claro, podría pagar menos, solo que a veces en el año haces extras de consumo que te hacen aumentar el servicio. Por ejemplo, de internet, también depende de la compañía que tengas y también de los servicios que tengas, porque yo, por ejemplo, pago internet, televisión y teléfono de casa y estaríamos hablando de unos 87 euros. Pero también porque tengo unos canales extra como de deportes que me gustan y entran en el paquete.
Por ejemplo, de agua no paga porque van en las cargas que pago en mi alquiler. Y vamos a hablar también del teléfono, depende de la compañía que tengas. Si te quieres comprar un teléfono nuevo y quieres incluirlo en el paquete de servicio, estaremos hablando de unos 80 a 100 euros. Pero si solamente quieres comprar la línea, serían unos 15 euros mensual. Aunque Luxemburgo sea un país pequeño, no tiene la infraestructura que tiene, por ejemplo, Holanda o Dinamarca para poder andar en bicicleta. Lo cual quiere decir que tendrás que usar bastante el transporte público. Pero ¿qué tan caro es? Bueno, el transporte público aquí es una maravilla porque creo que desde el año pasado o hace ya prácticamente 2 años que el transporte aquí es gratis, desde el tren, desde el bus y el tram. Así que las personas que no quieran tener carro, con el transporte público te puedes mover muy fácilmente aquí. Y aparte de que es gratuito, también es limpio. Aquí no hay basura. Aquí no hay basura, realmente está bien cuidado, muy moderno y todo transparente, o sea que tú puedes disfrutar del paseo totalmente. Y esto no es solamente aquí en lo que es el centro, sino en todo Luxemburgo. Ahora vámonos al otro extremo. Si el transporte público es gratis, ¿qué es lo más caro aquí en Luxemburgo, según tú? Para mí creo que lo más caro es el alquiler, la renta y también el costo que te des de tener un carro, ¿no? Porque hay carros que te quieres tener un carro lujoso y ahí también dejas una buena pasta allí. Yo alrededor de un tanque de 30 litros, 28 litros, estoy pagando 50 euros cada vez que coloco. Por ejemplo, un seguro de un carro depende del carro que tengas. Estaríamos hablando también del tipo de servicio que tengas, porque puedes tener a todo riesgo, simplemente responsabilidad civil, que es lo que se habla en mi país, Venezuela. Pero estaríamos hablando de que entre 80 y 200 euros, dependiendo del tipo de carro. No sé si tienes tu calculadora al lado, pero estos precios se van acumulando. Y aún no hemos hablado del supermercado, ni hemos hablado del seguro médico, el cual en muchos países de Europa es obligatorio y no muy económico. Para mí es un país muy bueno con lo que se refiere a la salud, porque es uno de los países que te devuelve el 80% de cada factura que tú tengas de médicos y también de tus medicinas. También es muy bueno para las personas que tienen ese tipo de enfermedades o diagnósticos negativos, como lo que es la diabetes, problemas cardíacos y también el cáncer. El país ayuda mucho a esas personas y casi que la medicina es totalmente gratis. Porque claro, existen algunos costos extras que puedes pagar, pero son costos muy básicos o muy pequeños. Por ejemplo, diría yo, la consulta, que no es el 100% la totalidad, tienes que pagar el 80%. Y si tienes un seguro privado, el seguro privado aquí en Luxemburgo te devuelve ese otro 20% y allí sí estaríamos hablando que en su totalidad es gratuita. Hay algunas cosas como estas que me hacen pensar que vivir en Luxemburgo es una maravilla. Pero no me puedo adelantar, como prometimos ya, vamos a entrar a un supermercado para ver cuánto cuestan los productos, porque eso es parte de nuestro día a día. Así que vamos a ver. Bueno, esta es la sección de los panes. Aquí los panes están bastante costosos a mi parecer. Aquí tenemos el Tegenbrood. Este está aquí a 2,09 €. Y si lo comparamos con Holanda, vamos a decirlo así, en Holanda ese vale 1 y algo, o sea que está el precio muy elevado. Y si comparamos todos los otros precios también, estos panes por lo general están bastante costosos. Si vamos de este lado y vemos los que son panes pequeñitos ya, está más o menos, yo creo que ahí está pasable, está 45 centavos, 39 centavos, 29 centavos y algo así. Así que pasemos aquí a los vegetales. Aquí las bananas, los guineos, señores, miren los precios. 1,89 por uno de estos. Y bárbaro, pero miren esto. La lechuga aquí vale a 2,25. 2,25 € por una lechuga. Esto está casi al mismo precio que el pollo. Esto es un pollo completo y miren el precio, señores, miren el precio. 3,45. Ahora, el kilo de la pechuga está a 10,75. ¿A cuánto estará en tu país? Déjanos saber en los comentarios y también déjanos saber qué te parecieron estos precios.
También puedes apoyarnos a través de Supergracias. Si eres parte de nuestra familia de ruteros y te gustaría ayudarnos a seguir haciendo videos que te informen, te entretengan y claro, a mejorar nuestra calidad, puedes ayudarnos con la cantidad que desees y dejarnos un comentario súper llamativo para que nosotros lo veamos y en nuestro próximo video seguro que te daremos las gracias y te mandaremos saludos. Ahora, la pregunta que muchos están esperando: ¿se puede vivir en Luxemburgo con el salario mínimo? Sí, yo por ejemplo soy de las personas que defienden que sí puedes vivir con el salario mínimo en Luxemburgo porque todo depende del costo de vida que tú tengas. O sea, obvio que entre más ganes muchas veces te da la buena vida de gastar más. Pero si te haces un buen presupuesto, creo que con el salario mínimo puedes vivir. Ojo, no sobrevivir, puedes vivir, que es lo importante, y también te puede quedar para ahorrar. Justamente pueden ir a nuestro canal de YouTube en Despertar Luxemburgo y ahí tenemos un video que hice yo solo de presupuesto, porque lo hago con mi compañera Irene Barranco y justamente ese día no pudo ir, pero hablaba de que una persona sola se gasta como unos 1.700 euros. Ahora, hay muchas personas que quieren emigrar a Luxemburgo pero quieren terminar o seguir con sus estudios. ¿Cómo es el sistema de la educación? Aquí la educación es gratuita para las personas que están en la escuela pública, pero también hay colegios privados muy costosos y muchas veces las personas tienen la oportunidad de que sus propias compañías le paguen ese colegio para sus hijos. Pero es totalmente económica y más la universidad. Se dice que la Universidad de Luxemburgo es una de las universidades más económicas aquí. Ojo, no hay tantas carreras y tanta diversidad como pueden haber en Bélgica, Holanda, Francia y Alemania. Ahora tienen una mejor imagen de cómo es la vida en Luxemburgo. Y como lo prometido es deuda, vamos a mostrarle cuánto es la suma de todos estos gastos. Pero antes de eso, para aquellos que quieren emigrar, Jesús aún les tiene algunos consejos. Bueno, lo más importante siempre es tener el ánimo, que eso no se puede perder. Yo siempre he dicho que aunque el país esté muy gris, uno siempre tiene que colocar el color que uno trae, porque de verdad que eso es lo que hace la diferencia en este país. También la oportunidad que te brinda de aprender varios idiomas, eso no lo ganas en cualquier otra parte del mundo. Y créeme que los idiomas son sumamente importantes porque donde quiera que te pares, las puertas del mundo estarán abiertas para ti. Siempre les digo que trácense un plan, un proyecto y que después lo otro vendrá por añadidura. Como te hemos estado diciendo durante el video, vamos a sumar los costos que Jesús ha estado mencionando. Llegamos a 2.267 euros, lo cual es más o menos 2.425 dólares. Pero tengan en cuenta que esto tan solo es un aproximado, ya que esta cantidad depende mucho de tu situación personal. Pero ¿qué te parece este precio? Déjanos saber en los comentarios si crees que este es un buen país para vivir. Ahora, si quieren conocer un poco más sobre el trabajo que hace Jesús, pueden ir a mis redes sociales, que es Jesús Flores Writer en inglés, que es allí donde yo tengo todo lo que es mis libros. También tengo un podcast que se llama Ayudándote, que lo pueden conseguir en Apple Podcast y Spotify. Y bueno, ahí siempre estaré para ayudar, que es lo que más me gusta. Si quieres saber más sobre este hermoso país, no dejes de visitar Despertar Luxemburgo y déjale saber en los comentarios que viniste de parte de otra ruta. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides de suscribirte. Y como decimos siempre, nos vemos en la próxima ruta.